Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy hablaremos sobre un principio tremendamente importante que en realidad es muy difícil de poder comprenderlo, cómo actúa, cómo se desarrolla, si no estamos conectados con Cristo. Y este tema viene englobado en el mensaje Cristo nuestra justicia. Porque en realidad este mensaje final, Cristo nuestra justicia, engloba todo el Evangelio y nos ayuda a entender el plan de salvación, su desarrollo hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Hasta el rescate final del hombre. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada como un grano de mostaza. Y vamos a ver por qué está titulada así y qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos, de ayudarnos a entender. Y dice lo siguiente. En la multitud que escuchaba la enseñanza de Cristo, había muchos fariseos. Estos observaron con desprecio que pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. Traten de relacionar lo que nos dirá en esta reflexión con la última generación, con los eventos finales. Es un tipo y antitipo de nuestra realidad. Por eso necesitamos comprender qué es lo que trata de decir desde el principio, en qué contexto, ¿verdad? Por lo tanto, este es un tipo de nuestra realidad, ¿verdad? Y dice, estos, los fariseos, los líderes, observaron con desprecio que pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. Esto pasará al final también, pero real, de verdad. Dice, y se preguntaban cómo este maestro sin pretensiones podía exaltar a Israel al dominio universal. Es decir, teniendo en cuenta el rechazo del mensaje Cristo nuestra justicia y la realidad de que Dios terminará la obra con un remanente pequeño, ¿verdad? Con un grupo pequeño de personas, necesitamos comprender el contexto, este tipo, ¿verdad? El momento de Cristo y lograr comprenderlo en nuestra realidad final, ¿verdad? Por eso aquí dice, ¿cómo este Cristo insignificante, teniendo en cuenta el mensaje Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Este mensaje que ni siquiera hoy está aceptado y entendido por la gran mayoría, ¿verdad? Dice, sin riquezas, poder ni honor, ¿cómo iba a establecer el nuevo reino? Dice, Cristo leyó sus pensamientos y les respondió. Dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? En los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir de similitud. Y es interesante porque cuando entendemos que es un tipo y antitipo y que no hay una similitud, necesitamos comprender de qué está hablando, ¿verdad? ¿Por qué no hay una comparación con los reinos terrenales? ¿Verdad? Y dice, en los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir de similitud. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Dice, es como un grano de mostaza. Y es interesante cómo utiliza y en qué contexto, de qué trata de hablarnos en realidad, porque honestamente no lo había entendido yo en este contexto hasta ahora, ¿verdad? No lo había entendido así.
Dijo que cuando se siembra en la tierra, aunque es menor, es el menor grano, ¿verdad?, que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando se siembra, crece y se hace más grande que todas las hierbas y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden alojarse bajo su sombra. Aquí nos habla del reino de Dios. Nos habla de un grano de mostaza, es decir, la más pequeña de las semillas, diríamos más insignificante. Sin embargo, dice que esta semilla, cuando se hace árbol, dice, todos los que quieren en realidad, se pueden alojar bajo su sombra, en este reino, ¿verdad? Amparados en este reino, ¿verdad? No me resulta fácil entenderlo porque ya os lo digo, entendí esto en este contexto, pero vais a ver de por qué me cuesta tanto y cuál es este principio que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y por qué no lo había entendido en este contexto hasta ahora. Dicen, el germen en la semilla crece por el despliegue del principio de vida, dice, que Dios ha implantado. Es decir, yo mejor que como alguien que se ocupa con la huerta, ¿verdad? Si la semilla no brota por sí misma, ¿verdad? El campesino, el trabajador, ¿verdad?, no puede hacer nada. Lo único que puedes hacer es colocar la semilla en la tierra, pero que esta obra ya a partir de este momento, yo no puedo hacer nada más. Si la semilla no brota, pues no hay planta, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice que este reino, este principio del cual nos habla, que está hablando de su reino, ¿verdad? Dice, es Él el que hace que esta semilla, que este reino brote. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Dice, su desarrollo no depende de ningún poder humano. No depende del hombre. Da igual que haga, ¿verdad? No depende del hombre, sino que es obra exclusiva de Dios. Es un principio de Dios. Por eso os dije, estad atentos porque vais a ver que está hablando del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es este principio que Dios ha implantado? Que Dios habita en todo ser creado. Es decir, si su espíritu no está en este templo, no hay reino de Dios. Por eso estamos hablando de que lo que trata de decirnos aquí está en el contexto Cristo nuestra justicia. Porque cuando entendemos quién es nuestra justicia, quién fue la justicia de Cristo, o quién es la justicia de Cristo, y cuál es nuestra justicia, Cristo nuestra justicia. Y vais a ver que se desarrolla bajo este principio. ¿Verdad? Es a través del Espíritu de Dios como todo brota, todo toma forma, ¿verdad? Y dice, su desarrollo no depende de ningún poder humano. Lo mismo ocurre con el reino de Cristo. Y fijaos lo que dice aquí. Es una nueva creación. Aquí tengo que deciros que tenéis que estar atentos a la próxima reflexión que vamos a tener. Porque en la próxima reflexión hablaremos precisamente de esta nueva creación. Hablaremos de la boda del Cordero y todo lo que ocurre hasta la boda y después de la boda del Cordero hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Hablaremos precisamente de esta nueva creación. El evento más desconocido del cristianismo en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es esta nueva creación? ¿Y cómo puede ocurrir esta nueva creación cuando la última generación está en vida? Es que precisamente a esto se refiere Cristo, esta nueva creación con la última generación que está en vida. En la próxima reflexión hablaremos sobre este asunto, pero necesitamos también entender desde ahora cómo funciona este principio, ¿verdad? Dice, sus principios de desarrollo son los opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los principios de desarrollo, dice. Y aquí necesitamos comprender
¿De qué nos habla? Del propósito eterno de Dios. Estos son los principios, esta es la ley, su presencia en este templo, y es así como Dios obra, ¿verdad? Forma, crea este nuevo reino, ¿verdad? Dice, los gobiernos terrestres prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz, Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis a lo que hace referencia? Dice, y fijaos lo que dice aquí, el Espíritu Santo representa a los reinos terrenales bajo el símbolo de feroces bestias de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí necesitamos entender este principio donde dice que el germen en la semilla crece por el despliegue del principio de vida que Dios ha implantado, su espíritu, ¿verdad? Y es bajo su espíritu que Él hace crecer este reino, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo quita? Cristo. También lo podemos entender a través de el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿De quién es la obra en el día de la expiación? Porque el pueblo no hace nada, ¿verdad? En realidad está en ayuno y oración. Todo lo que había que hacerse se hizo hasta en aquel momento. Ahora le toca a Cristo bajo este principio que Dios ha implantado, su espíritu, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Dice, en su plan de gobierno no se emplea la fuerza bruta para obligar a la conciencia. Y esto es clave, queridos. Necesitamos comprender esta profunda realidad. Nosotros tenemos que ser los que nos sometemos a su voluntad. Él no obrará milagros ni nada contrario a nuestra voluntad, a nuestra conciencia. Y eso es lo que trata de decirnos tipo antitipo. Aquí hay mucho significado en esta parábola, muchísimo, ¿verdad? Por eso os invito a que vosotros mismos la estudiéis, ¿verdad? Le prestéis toda la atención que se necesita, porque aquí hay muchos significados en realidad, ¿verdad? Y dice, en su plan de gobierno no se emplea la fuerza bruta para obligar a la conciencia, ni ahora ni nunca. Dios no cambia, Él actúa siempre de la misma manera, de la misma forma. Por eso nos habla del propósito eterno de Dios, de la ley, de qué forma Dios gobierna su universo, desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Incluso en estos mismos momentos, porque eso es lo que trata de ayudarnos a comprender cómo obra Dios, ¿verdad? De qué forma obra Dios. Dice, los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciera de la misma manera que los reinos del mundo, a la fuerza. Para promover la justicia, fijaos ellos, para promover la justicia, la ley, ¿verdad? Recurrieron a medidas externas, cuando en realidad el principio de Dios es interno, ¿verdad? Es interno, no es externo. Todo lo que es externo son formas. Es lo que nos trata de decir. Vosotros no podéis obedecer a la ley, no entendéis el principio. Y eso es lo que trata de ayudarnos a comprender en esta realidad, en esta reflexión. Esto no es de vosotros, sino que es Cristo el que nos purifica, nos santifica, erradica el pecado, ¿verdad? Del medio del pueblo de Dios. Y esto trata de explicarnos también aquí. Dice, para promover la justicia recurrieron a medidas externas, los judíos, pero entiéndase el hombre. Nosotros creemos, como en Sinaí, que nosotros tenemos que hacer algo. Y nuestro Dios nos dice, no entendéis. Necesitáis comprender cómo obra Dios, cuál es el principio del reino de Dios, ¿verdad? Dice, idearon métodos y planes. Reglas, hasta que se quedaron atrapados. En tanta regla, es que no había forma, ¿verdad? No había forma. Dice, pero Cristo implanta un principio. Escribe la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que trata de decir. Él implanta un principio. ¿Cuál es este principio? El propósito eterno de Dios. Esto nos tendría que ayudar a entender
¿cuál fue la obra de Cristo terrenal? ¿Qué quiso el modelo enseñarnos? Y justamente es esta razón. Él quiso enseñarnos el principio. ¿Cuál era su justicia? Y la pregunta era, ¿y queremos nosotros esta misma justicia? ¿Comprendéis? Dice, al implantar la verdad y la justicia, ¿quién es la verdad y la justicia? El amor y la justicia, la verdad y la justicia. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Y dice, al implantar la verdad y la justicia, el Espíritu de Dios, este principio del que trata de hablarnos, ¿verdad? Dice, Él contrarresta el error y el pecado. ¿Quién? ¿Entendéis Cristo nuestra justicia? Él contrarresta el error y el pecado. ¿Cuándo? Cuando habita aquí. Por eso os invito a que estéis atentos en la próxima reflexión. Allí hablaremos de esta nueva creación. ¿Cómo ocurrirá? Porque está con bastante desarrollo. Va a ser bastante amplia, extensa, pero necesitamos comprender esta realidad. ¿Por qué existe? ¿Por qué no la conocemos? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Al implantar la verdad y la justicia, Él contrarresta el error y el pecado. El día de la expiación nos lo señala para que podamos entender de quién es esta obra y cómo se hace esta obra, ¿verdad? Dice, mientras Jesús pronunciaba esta parábola, la planta de mostaza se veía a lo lejos y cerca, elevándose por encima de la hierba y el grano y agitando sus ramas ligeramente en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio del frondoso follaje. Sin embargo, la semilla de la que surgió esta gigantesca planta era una de las más pequeñas de todas las semillas. Cuando nos habla esto también de la semilla del grano de mostaza, hace referencia a la fe, que es como lo habíamos entendido yo también hasta este momento. Pero fijaos que tiene mayor significado todavía, más profundo, que es lo que trato de explicaros, ¿verdad? Dice, al principio el brote era muy tierno, porque aquí necesitamos comprender cómo empezamos cada uno de nosotros. Nos agarramos a algo para poder comprender que hay un Dios, que hay una salvación, que se ha previsto un plan para que nosotros podamos acudir a su reino, ¿verdad? Y trata de explicarnos precisamente cómo se inicia su reino y dónde empieza. Y empieza en nuestro corazón, ¿verdad? Con este pequeño grano de fe. Nos agarramos a este pequeño grano de mostaza de fe. Y es ahí donde empieza. Y dice, empieza este principio, este desarrollo, este brote de este grano que empieza en nuestra mente, ¿sí? Al principio el brote era muy tierno, pero tenía una gran vitalidad y creció y floreció hasta alcanzar su gran tamaño actual. Fijaos lo que dice, así el reino de Cristo en sus comienzos parecía humilde y insignificante. ¿Se refiere a quién? En todo el pueblo de Israel solo había Cristo y los 12 apóstoles. Y este era su reino. De esto nos habla. Es así como empezó su reino. Cristo más los 12. Y dice, así el reino de Cristo en sus comienzos parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos terrenales, parecía el menor de todos. Los gobernantes de este mundo ridiculizaban la pretensión de Cristo de ser un rey. ¿Un rey? ¿Y con 12 súbditos? ¿Esto es una broma o qué? Pero vamos a ver cómo termina el desarrollo de lo que Dios obra y obrará y cómo se terminará el final del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo será este reino? Que empezó con Cristo y 12, ¿verdad? Dice, sin embargo, en las poderosas verdades encomendadas a sus seguidores, el reino del Evangelio poseía una vida divina, dice. ¿Ahora entendéis el propósito eterno de Dios? Este principio del cual nos habla, en realidad nos habla de la ley, queridos. Nos habla de... Y allí vuelvo a hacer la referencia. Tenemos que entender siempre lo que pasó en Sinaí.
¿Qué dijo el hombre? ¿Y qué es lo que quería hacer Dios? Contrasten ahora y darse cuenta. Y fijaos, dice, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Este principio en donde Dios obra a través de nosotros. Pero no puede hacerlo si yo no me someto, si yo no entiendo cómo obra Dios. Por eso, nos decían reflexiones anteriores, que los ángeles están mirando aquí la tierra para ver cómo se desarrolla el Espíritu de Dios en nosotros. Porque claro, ellos lo viven de manera natural. Pero nunca han tenido ningún tipo de contraste para poder entender cómo es esta ley, cómo es este espíritu en ellos, ¿verdad? Más que cuando Lucifer lo presentó y dijo, no, el Espíritu de Dios en nosotros no es bueno, no somos libres, ¿verdad? Entonces por eso los ángeles están mirando aquí para ver cómo se manifiesta la ley, el Espíritu de Dios en nosotros, a través de nosotros, y cómo se manifiesta el espíritu de este mundo, ¿verdad? El contraste, están mirando el contraste, cómo se manifiesta Dios, cómo obra Dios con su pueblo, la santificación, la purificación, la erradicación del pecado de medio del pueblo de Dios, cómo realiza esta nueva creación, que nos lo dijo antes, ¿verdad? Cómo implanta este principio divino en nosotros, cómo se desarrolla y cómo se desarrollan todos aquellos que no aceptan este principio, ¿verdad? Permanecen en el pecado en realidad. Por eso necesitamos entender qué es lo que en realidad nuestro Dios trata de decirnos. Y ahora podemos ver más que nunca qué es lo que Dios quería presentarle al pueblo de Israel, o al hombre, si queremos, en Sinaí. Y que nosotros no entendimos en realidad, ¿verdad? Nosotros hemos tocado estos temas aquí, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué os dije yo al principio que es un tipo y antitipo? Porque mucha gente no entiende Cristo nuestra justicia, no entienden los fundamentos de este principio, cómo actúa, cómo se manifiesta. Y Cristo vino precisamente para enseñarnos esto. Pero el enemigo nos engañó y nos escondió este principio para que no lo entendamos. Y nosotros hemos caído una y otra vez en la trampa que nosotros podemos y debemos obedecer, hasta llegar al punto que algunos hoy dicen, no podemos. La ley está colgada en la cruz, porque no puede ser de otra manera, ¿verdad? Si total no podemos. Y otros dicen, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Hemos bajado los brazos porque no entendemos. Y nunca mejor dicho que no entendemos. Porque Dios sí que se revela. ¿Por qué no hemos entendido este mensaje? Qué buena pregunta, mis queridos hermanos. Qué buena pregunta, ¿verdad? Y aquí nuestro Dios, eso es lo que trata de revelarnos, de explicarnos. El reino del Evangelio poseía una vida divina, dice. ¿De quién habla? De su espíritu, del principio, del propósito eterno de Dios en realidad, de la ley. Es la única ley que hay, es la única forma en cual Dios gobierna su universo, ¿verdad? Y qué rápido fue su crecimiento, dice, qué amplia su influencia. Y ahí tenemos que ver, en la lluvia temprana, cuál fue la manifestación del Espíritu, y aquello fue solamente una pequeña porción de lo que en realidad significa estar conectados con Dios, ¿verdad? Aquello fue solamente una demostración para que el hombre pueda entender de qué le habla Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer. No entendimos, desgraciadamente, no lo entendimos este principio, ¿verdad? Dice, cuando Cristo pronunció esta parábola, solo había unos pocos campesinos galileos para representar el nuevo reino. Su pobreza, su escaso número, fueron aducidos una y otra vez como razón para que los hombres no se relacionaran con estos pescadores de mente sencilla que seguían a Jesús. ¿Y cómo se manifiesta el principio de Dios? A partir de aquí trata de decirnos cómo funciona este principio de Dios, su espíritu en y con nosotros. ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Dice, pero el grano de mostaza debía crecer y extender sus ramas por todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Este grano de mostaza en realidad lo que trata de explicarnos es este principio divino, cómo se manifiesta su espíritu en nosotros, con nosotros, para llevarnos justamente hasta el final del día de la expiación
para ser reconectados en plenitud con su espíritu en la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, cuando los reinos terrenales cuya gloria llenaba entonces los corazones de los hombres perecieran, el reino de Cristo permanecería. Un poder poderoso y de gran alcance. ¿Entendéis lo que está tratando de explicarnos? Un poder poderoso y de gran alcance. Y esto se refiere al final del tiempo, la última generación, ¿verdad? Sobre todo. Dice, así, la obra de la gracia en el corazón, este es el principio, así la obra del Espíritu en el corazón es pequeña en su comienzo, dice. Se dice una palabra, se derrama un rayo de luz en el alma, se ejerce una influencia que es el comienzo, dice, de la nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? ¿Quién puede entender el final? Lo que ocurrirá en la boda del Cordero y a partir de la boda del Cordero. Pero fijaos lo que dice, que esta nueva vida ya empezó. Cuando nos conectamos con Cristo, cuando entendemos este principio y andamos con Cristo, dice, esta nueva vida ya empezó, la semilla ya brotó, ¿verdad? Solamente hace falta su desarrollo, crecer hasta llegar a ser un árbol, ¿verdad? Espero que podáis entender lo que os quiero explicar, mis queridos. No es fácil, yo sé que no es fácil. Si no seguimos las reflexiones que trato de explicaros desde hace tanto tiempo, no es fácil de comprender esto. Por la gracia de Dios hay un pequeño grupo que sí lo está entendiendo y cada vez más, ¿verdad? Y gracias a Dios que esto existe. Esto quiere decir que Dios está preparando ya la última generación. No es fácil, porque tenemos que luchar lo mismo que los apóstoles contra corriente, ¿verdad? Insignificantes, en fin. Ahora nos dirá a continuación, ¿verdad?, cómo empieza el reino de Dios a través de este grano de mostaza, a través de esta parábola, metáfora, ¿verdad?, para poder entender cómo empieza o comienza y cómo se desarrolla hasta llegar a ser un árbol, ¿verdad? Dice, el crecimiento del reino de Cristo no solo está ilustrado por la parábola del grano de mostaza, sino que en cada etapa de su crecimiento se repite la experiencia representada en la parábola. Y ahora nos trata de explicar toda la historia, desde los apóstoles hasta nuestra realidad, ¿verdad? Trata de explicarnos el desarrollo de este grano de mostaza que empezó con Cristo, con los apóstoles, y su desarrollo a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Y dice, para su iglesia, atentos, porque necesitamos comprender. Yo os contaba en reflexiones anteriores, ¿verdad? Y algunos de vosotros puede ser que incluso estén enfadados conmigo porque no logran entender del todo lo que trato de explicar, ¿verdad? Pero fijaos lo que nos dice aquí. Para su iglesia, en cada generación, Dios tiene una verdad especial y una obra especial. Y necesitamos entender cómo obra Dios esta luz en aumento, ¿verdad? Y como en cada etapa ha tenido un desarrollo, pero luego ha pasado a otra etapa con más luz, ¿verdad? Obra especial para cada generación. Por eso os decía yo, mis queridos hermanos, que cuando nosotros nos quedamos en este entendimiento del pasado, nosotros obedecemos, porque todavía nos resistimos a este pensamiento, nos resistimos a este principio que Dios trata, sino cuando en realidad lo único que necesitamos es su presencia en este templo. Esto es lo que necesitamos. Si no logramos entender que nosotros no podemos por nosotros mismos obedecer la ley, tenemos un problema. El Espíritu de Dios no puede obrar en estas condiciones y tratamos de explicar esto una y otra vez. Necesitamos comprender por qué al final del tiempo solo obrará con un pequeño remanente. Porque no puede obrar en engaño, queridos. No podemos quedarnos agarrados a una obra especial de una generación que ya ha pasado. Nosotros hemos recibido un mensaje para esta generación y el mensaje es Cristo nuestra justicia. ¿Qué necesitamos comprender? El desarrollo de este mensaje, que en realidad rechazamos, ¿verdad? Y de hecho esto ha pasado en todas las generaciones a lo largo de la historia. Si no hubiese sido así, hubiésemos estado en el cielo. Hubiese tenido lugar una generación
y hubiésemos ido en el cielo. Pero ahora nos toca a nosotros esta realidad, esta verdad y esta obra especial. Y necesitamos comprenderla en toda su dimensión, en toda su profundidad. Es absolutamente necesario comprender esto. Dice, la verdad que está oculta, atentos. La verdad que está oculta a los sabios y prudentes del mundo. Fijaos que aquí dice dos cosas tremendas. Y esto explica por qué estamos como estamos. Dice, la verdad que está oculta a los sabios y prudentes del mundo. ¿Cuál es el error que cometen esta gente? ¿Sabéis cuál es el error? Creer saber la verdad, creer entender la verdad. Si lo pensáis en profundidad os vais a dar cuenta. Cuando nuestro Dios nos dice que esta verdad, este principio de Dios, no se enseña. No es una ciencia, la teología, ¿verdad? Porque esta gente cree entender la teología. Cuando Dios nos dice que esto no es una ciencia, sino que es un principio que actúa. Y que actúa según la voluntad de Dios en todo momento. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos entender cuando ni siquiera los ángeles en el cielo no han entendido? Están mirándonos a nosotros para poder entender cómo obra Dios, cómo se desarrolla este principio. Por tanto, podemos conocer nosotros esta realidad y es lo que Dios nos trata de decir. Por eso nos dice que la verdad que está oculta a los sabios y prudentes del mundo. ¿Por qué? Porque creen saberla, creen entenderla, ¿verdad? Y Dios nos dice, esto no va de saber, de conocer, no, esto va de vivir, de experimentar. De esto va, ¿verdad? Dice, se revela a los niños y humildes. Curioso como obra Dios, ¿verdad? Requiere, dice, autosacrificio. Tiene batallas que librar y victorias que ganar. ¿Y dónde han llegado los sabios del mundo? ¿Y los prudentes? ¿Dónde han llegado? A la conclusión de que la ley está colgada en la cruz, que no se puede obedecer, por lo tanto pecamos hasta que Cristo viene. Esta es la resolución de los sabios y de los prudentes del mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios prepara un pueblo, dice, que se revela a los niños y a los humildes, a los que no creen saber. Solo quieren conocer, quieren entender, quieren experimentar, pero no creen saber, sino que simplemente le pide a Dios, Señor, queremos obedecer, pero ¿cómo se hace esto? Y Cristo dice, por fe, confíen en mí. ¿Entendéis? Dice, requiere autosacrificio, tiene batallas que librar y victorias que ganar. Al principio sus defensores son pocos. Y en verdad son pocos. Los grandes hombres del mundo y una iglesia conformista. Yo no sé si entendemos toda la profundidad de lo que está diciendo aquí, ¿eh? Los grandes hombres del mundo y una iglesia conformista con el mundo, nunca mejor dicho porque hay que ver cómo está la iglesia, ¿verdad? Dice, se oponen a ellos y los desprecian. Y es justo lo que está pasando. Es triste, pero es verdad. Y a nosotros nos interesa la verdad, a cualquier precio, ¿verdad? A cualquier precio. Pero lo que la última generación tendrá que experimentar es la verdad, a cualquier precio. Y eso es lo que necesitamos entender. Esta verdad a cualquier precio. Vean a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, que se levanta solo para reprender el orgullo y el formalismo de la nación judía. Esta es la obra de la última generación también, la de Juan y la de Elías, el monte Carmel, ¿verdad? Carmelo. Recuerden eso. Ved a los primeros portadores del Evangelio en Europa. Fijaos cómo empieza la historia, hablándonos de cómo se desarrolla este principio, empezado por esta parábola, metáfora, el grano de mostaza, ¿verdad? Que se refiere a Cristo, los apóstoles, y todo su desarrollo hasta llegar a ser un árbol maduro, ¿verdad? Dice, ved a los primeros portadores del Evangelio en Europa.
Qué oscura y desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos fabricantes de tiendas, cuando con sus compañeros tomaron un barco en Troas para ir a Filipos. Vean a las pequeñas comunidades de esclavos y campesinos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Las tribus que Roma mató para poder instaurar su verdad, su imperio, ¿verdad? Su reino. Vean a Martín Lutero resistiendo a esa poderosa iglesia que es la obra maestra, atentos, dice, es la obra maestra de la sabiduría del mundo. ¿Quién es la sabiduría del mundo? El enemigo. Por lo tanto, ¿quién está guiando esta poderosa iglesia? Dice, esa poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Y que resulta que al final todas las demás beberán del vino de la fornicación, ¿verdad? De la apostasía. Véanlo sosteniendo la palabra de Dios contra el emperador y el papa, declarando, aquí tomo mi posición, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Esto tenemos que experimentar nosotros también, queridos hermanos. Necesitamos comprender esta obra del Espíritu de Dios, pero también nos está hablando del otro Espíritu, como obra también, porque eso es lo que trata de revelarnos. Las dos caras de cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, ¿verdad? Dice que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando, curioso, fijaos qué mensaje, a Cristo y su justicia, curioso, el mensaje final, en medio del formalismo, el sensualismo y la infidelidad. ¿Cómo está la iglesia? Estoy hablando de la iglesia universal, pero necesitamos comprender que al final todas caerán. Al final todas caerán. Solo habrá un pueblo, no una iglesia, sino un pueblo. ¿Verdad? Una iglesia fiel, pero necesitamos comprender esta profunda realidad. No será una iglesia organizada, sino un pueblo fiel. ¿Verdad? Ved a uno cargando con los males del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escucha la respuesta del eclesiástico. Dice, siéntate, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, los hará sin tu ayuda ni la mía. Una burla, ¿verdad? Tú tranquilo, déjate que nosotros ya sabemos cómo va esto, ¿verdad? Los grandes líderes del pensamiento religioso de esta generación hacen sonar las alabanzas y construyen los monumentos de aquellos que plantaron la semilla de la verdad hace siglos. No se apartan mucho de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy. Se repite el viejo grito. Sabemos que Dios habló a Moisés. En cuanto a Cristo en el mensajero que envía en el principio, el Espíritu de Dios, ¿verdad? En el principio que Dios obra en todo su universo, ¿verdad? Este principio activo, el principio de Dios, dice Cristo en el mensajero que envía, el Espíritu, su Espíritu, dice, no sabemos de dónde es. Y en verdad podemos decir hoy que es el gran desconocido, su obra, ¿verdad? No entendemos quién es y qué propósito tiene, ¿verdad? ¿Cuál es su obra? No lo entendemos. Y en verdad es así, no sabemos de dónde es. Como en épocas anteriores, las verdades especiales para este tiempo se encuentran no con las autoridades eclesiásticas, no en la iglesia organizada, ¿verdad? Sino con los hombres y mujeres que no son demasiado doctos ni demasiado sabios para creer en la palabra de Dios. Con los simples. Y fijaos cómo empezó Cristo la obra, los 12 hombres simples. ¿Cómo termina Dios la obra? Con los simples. ¿Qué os parece, mis queridos? Y nosotros, con los prejuicios, por eso tengo tanta pelea para ayudaros a entender esta realidad. Nosotros estamos peleando a muerte, defendiendo una iglesia, una organización y sus maestros, que no hace falta pensar que nos han llevado a la apostasía. Porque es que es una realidad. Lo que no queremos verla.
Dios nos las dice por todos los medios, sea el mensaje del Apocalipsis, sea el espíritu de profecía, pero nosotros nos negamos a ver esta realidad. No queremos mirar en este espejo. Y por eso he dicho yo en muchas ocasiones, Dios se ve obligado a obrar de esta manera. No es porque él rechaza a la iglesia organizada ni nada por estilo, sino porque el hombre cree saber. Y esta sabiduría del hombre nos ha llevado al punto donde estamos. Y Dios en esta condición, por eso os digo yo, él no puede obrar con el engaño, en el engaño, ni tolerarlo tampoco. Él solo obra con verdad y en la verdad. Por eso se ve obligado a obrar con los simples. Con los simples, que no creen saber. Quieren conocer a Dios. Quieren entender a Dios. Quieren experimentar a Dios. Pero no creen saber. ¿Verdad? Porque ya veis vuestra vocación, hermanos. Como no son llamados muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a los poderosos, y ha escogido Dios lo vil del mundo y lo despreciable y lo que no es para destruir lo que sí es, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Y ahora entendéis por qué tanto mensaje en contra de someternos al hombre, a los maestros? ¿Entendéis de quién es esta obra? Y cuando nosotros estamos esperando decir, no, estás hablando mal en contra de los maestros y la iglesia y tal, es que no conocemos a Dios. No lo entendemos, no entendemos su obra, pero está escrita. ¿Comprendéis? Está escrita. La gran pregunta es, ¿cuál es el espíritu que nos lleva a estas conclusiones? A defender lo indefendible, como lo digo yo. Porque es que tú no puedes defender la iglesia en esta condición en la que está. Es que no puedes encontrar argumentos en el Evangelio para defender lo que está pasando en medio de la iglesia. Y ahora entendéis por qué Dios tiene que terminar con un grupo pequeño, con los simples, que no creen saber, pero que Dios mismo, a través de su espíritu, de este principio de su reino, los instruye, para que la obra final se haga con los simples. Ni con los sabios, ni con los poderosos, ni con alguna iglesia organizada que confía en sí misma que sí puede. ¿Comprendemos? Eso es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender, este principio. ¿Verdad? Este principio. Y necesitamos comprenderlo. De otra manera, será difícil, queridos, que estemos en el remanente final. Será difícil. Y necesitamos comprender lo que Dios trata de decirnos. No es porque alguno no tiene otra cosa que hacer más que hablar en contra de no sé quién, que en realidad es que no es en contra. Si nosotros entendemos la parábola de las vírgenes, vais a ver que todas duermen. ¿Qué significa esto? Que están en apostasía, queridos. Pero algunas de ellas tienen la conexión con el Espíritu. Tienen la conexión con el Espíritu. Lo único que no entienden exactamente el contexto final. Por eso creen que todavía falta tiempo y que da tiempo para dormir un poco. Pero recuerden que hay alguien que da la voz. O sea, todas están dormidas, pero hay alguien que da la voz. Viene el novio. Y necesitamos comprender quién es este alguien. Lo que nos acaba de decir aquí, un Lutero, un Juan el Bautista, un Wesley, los apóstoles, Cristo mismo. Hay alguien que en medio de la noche, en medio de la apostasía, en medio de la oscuridad, levanta la voz, y el que esté preparado acudirá a la boda del Cordero. Y el que no lo esté y solo cree que lo estará, le pasará como a las otras vírgenes,
que han tenido un acercamiento con el Espíritu, pero no lo han experimentado suficiente como para poder acudir a la boda del Cordero. Necesitamos comprender esta profunda realidad, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque creo que nadie quiere quedarse por aquí, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí para que veáis cómo termina, ¿verdad? La reflexión. Donde empezó el grano de mostaza, con Cristo los apóstoles, todo el desarrollo, el principio sobre el cual nos hablaba, ¿verdad? Que hace que la semilla brote y se desarrolle hasta llegue a un árbol. Y dice, y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza va a llegar a un cumplimiento señalado y triunfante, dice. Habrá una generación final que glorificará a Dios, comprenderá este principio, lo experimentarán y acudirán a la boda del Cordero, que es el tema que trataremos en la próxima reflexión, si Dios lo quiere así, ¿verdad? La pequeña semilla se convertirá en un árbol. El último mensaje de advertencia y misericordia irá a toda nación, tribu y lengua. ¿Cuál era el último mensaje? Cristo nuestra justicia. En este mensaje está el principio del que hablamos aquí y de que hablamos desde hace mucho tiempo. El propósito eterno de Dios. Este es el principio. Que Él habita en todo ser creado. Cuando Él habita en todo ser creado, estamos en conformidad con el carácter de Dios. Obedecemos. Y no somos nosotros los que hacemos esto, sino que es su Espíritu en nosotros. Esto es lo que los ángeles quieren entender. Cómo se desarrolla la ley, el Espíritu de Dios en ellos, ¿verdad? Dice, para tomar de ellas un pueblo para su nombre, que glorifique a Dios, ¿verdad? Y fijaos cómo termina. Y la tierra será iluminada con su gloria, con la última generación que acudirá a la boda del Cordero y experimentará el decreto divino, la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y la tierra será iluminada con su gloria. Esto lo entenderemos en la próxima reflexión, si Dios lo quiere así. ¿Sí? Espero, mis queridos hermanos, que hemos podido entender esta reflexión, el principio que Dios trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? Cuesta porque lo he dicho y sigo diciéndolo. Todavía este mensaje no corre. Hay gente que lo ve, hay gente que empiezan a entender, pero cuesta muchísimo. Todavía se desconfía de si lo que estamos presentando aquí es verdad o se le parece solamente. Aún no nos la creemos del todo, ¿verdad? Pero espero y ruego a nuestro Dios que obre a través de su Espíritu de este principio, ¿verdad? Que nos quiere enseñar y que Él nos convenza, nos ayude a comprender y que podamos tomar nuestra propia decisión. Y cuando hemos tomado esta decisión, espero ver cómo este mensaje corre. Porque hay un mundo que está en oscuridad, hay un mundo que está en engaño, y los auténticos hijos de Dios no se pueden callar. Si no, no son sus hijos. Él no los reconocerá como tal. Espero que no sea esta nuestra experiencia. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.